Bienvenido a CrowdDit, donde las historias más locas de Reddit cobran vida. Prepárate para lo inesperado. Descubrí que mi mejor amiga y mi esposo tenían una aventura, me hice pasar por empleada del hotel para atraparlos, historias de Reddit. Mi esposo y mi mejor amiga tuvieron una aventura. Me hice pasar por empleada del hotel para sorprenderlos. Mi vida, tal como la conocía, era tranquilamente feliz, un sentimiento que, aunque simple, abarcaba todo lo que más valoraba. Había logrado formar una familia que, contra todo pronóstico y a pesar de los desafíos, se sentía completa y compleja en su normalidad cotidiana. Mi esposo Diego, un hombre encantador y lleno de vida de 39 años, era el centro de mi universo. Nuestro camino juntos no había sido directo ni fácil. Él llegó a nuestro matrimonio con equipaje emocional, un hijo de su matrimonio anterior y un pasado enredado con problemas sin resolver que llevaron a su divorcio. Su ex esposa había luchado contra demonios personales, dejando que Diego protegiera a su hijo, Mateo, de las consecuencias. Cuando Diego y yo nos casamos hace 7 años, recibí a ambos en mi vida con los brazos abiertos, adoptando a Mateo como si fuera mío. Ahora, a los 9 años, Mateo se había convertido en un niño reflexivo y callado, cuyos momentos de risa eran tanto escasos como preciosos. Mateo vivía con nosotros tiempo completo, su presencia era un recordatorio constante de la vida que Diego había tenido antes de mí, y una vida en la que yo había decidido entrar voluntariamente. Traté a Mateo con todo el cariño y cuidado que le daría a mi propia sangre, y en muchos sentidos, eso era exactamente lo que él era para mí. Nuestro vínculo era fuerte, a pesar del ajuste inicial y las líneas invisibles que se mezclaron y difuminaron con el tiempo. Luego, 3 años después de casarme con Diego, dimos la bienvenida a otro niño a nuestro mundo, Sebastián. Sebastián, con los ojos de su padre y una sonrisa contagiosa, era un testimonio viviente de la felicidad y el amor que Diego y yo compartíamos. A los 5 años, Sebastián era la luz de nuestro hogar, a menudo arrastrando a Mateo a sus juegos infantiles, que Mateo toleraba con una paciencia que iba más allá de sus años. Nuestra vida en un acogedor barrio residencial estaba llena del ajetreo típico de las actividades familiares, eventos escolares, partidos de fútbol los fines de semana y cenas familiares ruidosas de charlas y risas. Diego, con su trabajo que a menudo lo ponía bajo la mirada pública a nivel local, era una figura conocida en nuestra comunidad. Esta visibilidad nunca pareció afectar nuestra tranquila vida hogareña, en cambio, la llenaba de orgullo. Reíamos más de lo que discutíamos, un equilibrio que había llegado a valorar profundamente. Mi mejor amiga Patricia había estado a mi lado desde nuestros días universitarios. Estaba casada con un empresario adinerado que, aunque le proporcionaba una vida de lujo, no lograba satisfacer sus necesidades más profundas, especialmente en su dormitorio. Patricia a menudo me confiaba sus frustraciones matrimoniales. Su voz era una mezcla de envidia y desesperación cuando comparaba su insatisfacción emocional y sexual con la vitalidad que veía en mi matrimonio. Siempre estaba ahí, una presencia constante en mi vida, compartiendo todo conmigo así como yo lo hacía con ella. A pesar de su descontento personal, las frecuentes visitas de Patricia y nuestras conversaciones diarias nunca insinuaron que algo anduviera mal. Era, prácticamente, una tía para mis hijos, un papel que disfrutaba a pesar de su propia falta de deseo por tener niños. Su presencia era un consuelo, un eco de un pasado que ambas compartíamos y al que nos aferrábamos a través de nuestras vidas en transición. Nuestras familias se entrelazaron no por necesidad sino por elección. Patricia y su esposo a menudo se unían a nosotros para barbacoas y fiestas de cumpleaños, parecían solo otra rama de nuestro árbol familiar extendido. Estas reuniones, llenas de risa y alegría casual, pintaban un cuadro de armonía. Diego siempre había sido un esposo amoroso y atento. Sus expresiones de afecto eran frecuentes y sinceras, ya fuera un ramo de flores sorpresa o una simple nota dejada en el refrigerador diciendo cuánto me amaba. Pero lentamente, comencé a notar cambios en su comportamiento que, en ese momento, parecían insignificantes, pero ahora gritan con significado. Estaban las noches cuando Diego llegaba a casa del trabajo, su cara demacrada, no con la fatiga usual de un día largo, sino con una pensatividad que parecía nublar sus ojos. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me dirigía una sonrisa breve y tensa y me aseguraba que todo estaba bien, atribuyendo su estado de ánimo a un día especialmente desafiante.
Sus ojos, una vez tan rápidos para encontrarse con los míos, ahora a menudo se desviaban, como si sostener mi mirada fuera demasiado difícil de soportar. Luego estaban los mensajes de texto. Recuerdo una noche, acostada a su lado mientras escribía en su teléfono. Eché un vistazo, curiosa sobre con quién estaba enviando mensajes tan tarde. Rápidamente inclinó la pantalla y dijo que era solo un correo electrónico de trabajo al que tenía que responder urgentemente. Su expresión era demasiado tranquila, practicada, y eso hizo que mis sentidos se erizaran con inquietud, pero aparté esos sentimientos, regañándome por ser excesivamente suspicaz. Con Patricia, los cambios fueron aún más pronunciados, aunque envueltos en sutilezas que solo en retrospectiva revelan su verdadero peso. Siempre había sido abierta y vibrante, compartiendo cada detalle de su vida con una honestidad casi brutal. Pero con el paso de los meses, su vivacidad se desvaneció. Se volvió más reservada, su risa menos frecuente y sus visitas más cortas. Cuando venía, su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos, y había una vacilación en sus acciones, como si constantemente estuviera al borde de decir algo más pero se lo pensara mejor. Recuerdo una tarde en particular cuando Patricia y yo nos encontramos para almorzar. Parecía inusualmente distraída, sus ojos se dirigían a su teléfono cada pocos minutos. En broma le había preguntado si tenía un amante secreto que me estaba ocultando. Se había reído, pero hubo un destello de algo en su expresión, un parpadeo de culpa, tal vez, que me hizo parar. Pero luego cambió rápidamente de tema, elogiando un nuevo restaurante que quería que probáramos, y el momento pasó. Nuestras conversaciones, una vez llenas de profundidad sincera, habían tomado una calidad superficial. Preguntaba sobre mi vida, mi familia, pero era como si estuviera siguiendo los movimientos. Compartí historias de Diego y los niños, sin saber que cada palabra podría ser una punzada en su conciencia. Mirando hacia atrás, casi puedo señalar los momentos exactos cuando su incomodidad era más palpable, especialmente cuando hablaba de Diego con afecto y orgullo. Una noche, los cuatro, Diego, Patricia, su esposo y yo, cenamos en nuestra casa. Noté cómo la risa de Patricia parecía forzada, como ella y Diego intercambiaron accidentalmente miradas que ambos rápidamente sofocaron. Era como si ambos estuvieran en una obra de teatro, cada uno interpretando su parte pero con un tropiezo aquí y allá que solo un ojo perspicaz podría captar. Después de que se fueron esa noche, el aire se sintió cargado, pesado con palabras no dichas y preguntas no formuladas. Diego estaba inusualmente callado, retirándose a un caparazón que no parecía poder penetrar. Cuando le pregunté si estaba bien, lo descartó, murmurando algo sobre estar cansado. Pero sus ojos evitaron los míos, y había una tensión en su mandíbula que no había estado ahí antes. Estas señales, estas pequeñas grietas en la fachada de nuestras vidas diarias, estaban ahí, formando un patrón que solo ahora veo completamente. El dolor de darme cuenta de que no solo mi esposo me fue infiel, sino que mi mejor amiga fue su cómplice, corta más profundamente que cualquier cosa que haya sentido jamás. Sacude la base misma de lo que creía que era mi vida, dejándome preguntándome cómo perdí las señales cuando estaban tan claramente ahí, pintando un cuadro de traición justo ante mis ojos. El descubrimiento. El día que descubrí la devastadora verdad sobre mi esposo y mi mejor amiga Patricia comenzó como cualquier otro. Era un martes soleado, y estaba ocupada organizando la casa mientras Sebastián jugaba en la sala. Mi teléfono vibró con la llegada de un mensaje. Esperando que fuera un recordatorio o un mensaje de un familiar, lo revisé casualmente, pero lo que vi no era ni lo uno ni lo otro. Era un texto anónimo, simplemente indicando el nombre de un hotel y el número de habitación. El remitente era desconocido, y mi corazón se hundió con un presentimiento terrible. La confusión y el miedo se mezclaron con una punzada aguda de traición mientras leí y releí el mensaje. ¿Por qué alguien me enviaría esto? ¿Era un error? ¿O era algo más siniestro? A pesar de que cada parte racional de mí gritaba que lo descartara, la semilla de la duda había sido plantada. Necesitaba saber la verdad. Arreglé que mi vecina cuidara a Sebastián, dando alguna excusa vaga sobre un mandado inesperado. Mis manos temblaron mientras conducía al hotel, la dirección quemándose en mi mente con cada milla que pasaba. Mientras estacionaba el auto, mis respiraciones eran cortas, cada una más pesada que la anterior. Caminé hacia la habitación,
mis piernas sintiéndose como si pudieran ceder en cualquier momento. Parada afuera de la puerta, dudé. El miedo de lo que podría encontrar del otro lado me paralizó. Pero tenía que saber. Reuní todo el coraje que me quedaba y toqué suavemente. «Entra, ¿por qué tardas tanto? Ayúdame a limpiar mi vino derramado», una voz familiar gritó desde adentro. Era la voz de Patricia, casual e irritada. Mi corazón golpeó contra mi pecho mientras empujé la puerta, fingiendo el papel de una empleada del hotel. La escena ante mí era como una imagen de una pesadilla. Mi esposo, Diego, estaba en el balcón, de espaldas a la habitación, aparentemente atrapado en una llamada telefónica. Patricia estaba desparramada en la cama, una copa de vino volcada en la mesa de noche, su contenido manchando las sábanas blancas y crujientes. Me agaché, pretendiendo limpiar, mis manos temblando mientras agarraba el paño. Patricia continuó hablando, sin saber quién era realmente yo. «Sabes, él es el único que puede satisfacerme», dijo, un gemido de satisfacción adornando su voz mientras se refería a mi esposo. «Siempre he estado tan celosa de ella, viviendo una vida tan perfecta», agregó amargamente. Me congelé, el paño en mi mano olvidado. Sus palabras resonaron en la habitación, cada sílaba atravesándome como una hoja. Habló de su esposo entonces, burlándose de él como físicamente débil e inadecuado. La crueldad casual de sus palabras, la facilidad con la que descartó sus votos, me sacudió hasta el núcleo. Me quedé parada, mi disfraz como limpiadora olvidado, mientras enfrenté la realidad de su traición. Mi presencia aún no notada, observé mientras Diego se volvía del balcón, su cara iluminándose al ver a Patricia. El afecto en sus ojos era inconfundible, y no estaba dirigido a mí. Sintiéndome nauseabunda, retrocedí, la habitación girando a mi alrededor. Logré tropezar antes de que me vieran, mi corazón rompiéndose con cada paso. Afuera, el aire fresco golpeó mi cara, pero no hizo nada para aliviar el calor de mi vergüenza, ira y dolor. Vomité en los arbustos afuera del hotel, la purga física un eco patético del tumulto emocional interior. El viaje a casa fue borroso. Mi mente reproducía la escena una y otra vez, cada detalle un tormento. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cómo pudieron hacerme esto a mí, a nosotros, a nuestra familia? Las preguntas se espiralizaron, cada una sin respuesta, cada una un descenso adicional a la desesperación. Llegué a casa al sonido de Sebastián riendo mientras jugaba. La normalidad de la escena era un contraste marcado con el caos dentro de mí. ¿Cómo podría reconciliar el mundo que pensé que conocía con el engaño que acababa de presenciar? Esa noche, después de que Sebastián estuviera en la cama, me senté sola en la oscuridad de la sala, esperando que Diego llegara a casa. La espera fue excruciante, cada minuto extendiéndose infinitamente. Cuando finalmente llegó, su sonrisa vaciló al verme, mis ojos enrojecidos y cara pálida sin duda contando más de lo que podría decir con palabras. ¿Está todo bien?, preguntó, una nota de preocupación en su voz que ahora sonaba hueca. ¿Cómo podría comenzar a confrontarlo? ¿Cómo podría explicar la agonía que sus acciones habían causado? La habitación se sintió sofocante mientras luchaba por encontrar las palabras. La confrontación nocturna. El mensaje anónimo de la mañana me molestaba, una pieza de rompecabezas que no encajaba, su origen aún un misterio que necesitaba resolver. Mi mente no me permitía descansar, aún no. Me deslicé fuera del dormitorio silenciosamente, cuidadosa de no molestar a Diego, y me dirigí a la sala. La casa estaba silenciosa, sombras jugando a lo largo de las paredes mientras las luces de la calle proyectaban resplandores tenues a través de las ventanas. Sentada en el sofá, saqué mi teléfono y marqué el número anónimo una vez más, mi corazón corriendo con una mezcla de temor y determinación. El teléfono sonó, cortando a través de la tranquila oscuridad de la habitación. Sonó más tiempo de lo que esperaba, cada tono haciendo eco de mi tensión escalante. Entonces, sorprendentemente, hubo una respuesta. La voz del otro lado era inmediatamente reconocible, aunque nunca había esperado escucharla en este contexto. Era el esposo de Patricia, Roberto. ¿Por qué me enviaste ese mensaje?, pregunté, mi voz una mezcla de confusión e ira. Hubo una pausa en la línea, una vacilación que habló volúmenes antes de que Roberto siquiera pronunciara una palabra. Cuando finalmente habló, su voz era baja,
teñida con una amargura que no había escuchado antes. Pensé que era hora de que supieras la verdad, dijo simplemente, pero el peso de sus palabras se sintió pesado y complejo. Cuando te enteraste, presioné, necesitando entender por qué él, de todas las personas, sería quien me informara. He tenido mis sospechas por un tiempo, confesó Roberto, su tono resignado. Lo confirmé hace unos días, los vi juntos, muy parecido a como tú lo hiciste hoy. La revelación dolió. No era solo la traición, era la casualidad de su engaño, como parecía desenredarse tan fácilmente para aquellos que miraban lo suficientemente cerca. ¿Por qué decírmelo de esta manera? ¿Por qué no confrontar a Patricia o incluso a Diego?, pregunté, mi voz quebrándose con la tensión de las emociones del día. Roberto suspiró, un sonido de profundo cansancio viajando a través de la línea. Porque Patricia nunca ha sido honesta conmigo, no realmente. Sabía que se casó conmigo por mi dinero, pero pensé, tal vez había algo más, eventualmente. Quería lastimarla de la manera que ella me lastimó, rompiendo la fachada con la que ha estado viviendo contigo, con todos. Sus palabras revelaron un dolor y una venganza que me hicieron temblar. Era una represalia destinada a herir profundamente, indiscriminadamente. Pero, ¿pensaste en cómo esto me afectaría, a mi familia?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, mi agarre apretándose alrededor del teléfono. Lo hice, admitió, y su voz se suavizó ligeramente. Y lo siento por el daño colateral. No quería lastimarte a ti o a tus hijos. Ustedes merecen algo mejor que esto, todos lo hacen. Solo, no pude ver otra manera de hacerlas sentir las consecuencias de sus acciones. La conversación se deslizó hacia un silencio incómodo, ambos perdidos en nuestro propio tumulto. Aquí había un hombre, roto por la traición, lanzándose en su dolor, y aquí estaba yo, una víctima de su venganza. Era demasiado para asimilar, demasiado cruel y enredado para comprender completamente en la sombra de mi propio corazón roto. Se supone que eso me haga sentir mejor, finalmente dije, no esperando una respuesta, no queriendo realmente una tampoco. No, supongo que no, respondió Roberto, su voz una mezcla de resignación y dolor. Pero tal vez, con el tiempo, ambos podamos encontrar algo de paz, sabiendo la verdad. Tal vez podamos reconstruir algo de las ruinas, incluso si no es lo que teníamos antes. La línea se cortó entonces, y me quedé con los ecos de nuestra conversación. La noche se extendió, interminable y pesada. Los motivos de Roberto, aunque alimentados por su propio dolor, me habían empujado involuntariamente al papel de vengadora en su drama matrimonial, exponiendo heridas en mi vida que podrían nunca sanar completamente. Me senté allí por mucho tiempo, el teléfono aún en mi mano, mirando hacia la oscuridad. La verdad había salido, una píldora amarga que no ofrecía consuelo real, solo más preguntas y la tarea desalentadora de navegar lo que quedaba de mi matrimonio y mi amistad. Mientras el amanecer comenzó a romper, la primera luz proyectando un resplandor pálido en la habitación, supe que el camino por delante era incierto. El perdón parecía tan distante como las estrellas que se desvanecían, y la confianza, una vez rota, se cernía como un desafío colosal para reconstruir. Pero en ese momento de claridad matutina temprana, me di cuenta de que cualquier decisión que se avecinara, comenzaría con enfrentar el día, y las consecuencias, de frente. El escándalo público. Desperté de un sueño inquieto, una noche marcada por la turbulencia y atormentada por los ecos de la traición. El peso del descubrimiento se asentó pesadamente en mi pecho, haciéndome difícil respirar, difícil pensar. A pesar del desasosiego, había tomado una decisión la noche anterior, necesitaba hablar con Diego, cara a cara, para resolver este desgarrador lío en el que nos encontrábamos. Quería respuestas, necesitaba cierre, o al menos el comienzo de una conversación sobre dónde nos encontrábamos. Mi plan era encontrarme con él esta noche, después de que los niños estuvieran dormidos, un momento en que podríamos hablar sin ser molestados. Con esta resolución, alcancé mi teléfono para enviarle un mensaje simple para confirmar nuestra conversación. Pero cuando la pantalla se iluminó, no me encontré con los iconos silenciosos de mi pantalla de inicio, sino con notificaciones inundando. Una tormenta de alertas y mensajes que inmediatamente pusieron mis nervios en tensión. La curiosidad se mezcló con el temor, abrí la aplicación de redes sociales para encontrar la fuente de la conmoción. Allí,
en mi feed, había algo tan impactantemente personal y devastador que me quitó el aliento. Un video, inconfundiblemente presentando a Diego y Patricia, en una escena muy comprometedora e íntima. Fue publicado por una cuenta anónima, pero el contenido era explícito, no dejando lugar a dudas sobre lo que representaba, o quién estaba involucrado. La realidad de que nuestra agonía privada ahora era espectáculo público fue paralizante. Supe inmediatamente que era obra de Roberto. Sus acciones previas, el dolor en su voz la noche anterior, pintaron un cuadro claro de un hombre llevado al límite por el corazón roto y la traición. Su método de exponer la aventura, tan crudo y cruel, fue el acto de alguien consumido por la venganza, no solo con la intención de reclamar su dignidad, sino de destruir todo en su camino. Mientras miraba la pantalla, entumecida e incrédula, mi teléfono comenzó a sonar, sacándome del shock. Era implacable, zumbando una y otra vez, vibrando con una urgencia que reflejaba el caos que ahora explotaba a mi alrededor. Periodistas, amigos, conocidos, la noticia de este escándalo se extendía como fuego salvaje, y todos querían un pedazo del drama, un comentario, una reacción. Dios mío, murmuré a la habitación vacía. Todo se estaba desmoronando, desenredándose más rápido de lo que jamás podría haber anticipado. La conversación que había planeado con Diego, destinada a ser un asunto privado para reparar o terminar lo que quedaba de nuestro matrimonio, ahora era irrelevante. El mundo había irrumpido, cruel y no invitado, en nuestras vidas. Mi corazón se aceleró mientras trataba de procesar el colapso rápido de mi privacidad y vida personal. Este video, esta violación vil de nuestros momentos íntimos, cambiaba todo. No había espacio ahora para discusiones silenciosas o reconciliaciones contemplativas. El asunto demandaba atención inmediata, no solo como una traición personal sino como un espectáculo público que estaba espiralizándose fuera de control. Con manos temblorosas marqué el número de Diego. Respondió rápidamente, su voz tensa, ya consciente del incendio digital que consumía nuestras vidas. ¿Lo has visto? Fue todo lo que pude preguntar, mi voz una mezcla de ira, tristeza e incredulidad. Sí, lo he visto, respondió, su voz pesada con arrepentimiento y algo más. Miedo, tal vez. Lo siento mucho, no es así como quería. ¿Cómo querías que, Diego? ¿Que me enterara? ¿Que todo terminara? Lo interrumpí, incapaz de contener el torrente de emociones. Está en todas partes. Nuestros amigos, familia, todos lo han visto. ¿Cómo siquiera comenzamos a manejar esto? Hubo una pausa, pesada y cargada con el peso de nuestro mundo que se desmoronaba. Voy a casa. Necesitamos hablar, cara a cara. Necesitamos averiguar qué hacer sobre todo. La llamada terminó, dejándome en un tumulto de pensamientos y emociones. Sabía que lo que viniera después sería increíblemente desafiante. Enfrentar la humillación pública, lidiar con la traición, y navegar las consecuencias con nuestros hijos y nuestras familias, no había un camino fácil hacia adelante. Las horas hasta el regreso de Diego fueron agonizantes. Me senté, envuelta en una bruma de ansiedad y traición, tratando de prepararme para la confrontación que venía. ¿Cómo confrontas una traición que se ha convertido en un circo público? ¿Cómo reclamas cualquier sentido de normalidad cuando tu vida privada ha sido expuesta para que todos la vean? Cuando Diego finalmente cruzó la puerta esa noche, la mirada en su cara me dijo que estaba tan devastado por la exposición como yo lo estaba por la traición. Nos sentamos uno frente al otro, el peso de las palabras no dichas pesado entre nosotros. Esto ya no se trataba solo de nosotros, se trataba de nuestros hijos, nuestras familias, y las marcas indelebles que este escándalo dejaría en todas nuestras vidas. Protegiendo a los niños. Después de que Diego llegó a casa y habíamos comenzado a abordar tentativamente las consecuencias del escándalo que ahora se desarrollaba abiertamente, supe que había una llamada más que necesitaba hacer. A pesar de las emociones crudas y el profundo sentido de traición, necesitaba contactar a Roberto. La urgencia de proteger lo poco que quedaba de la privacidad de nuestra familia me impulsó a la acción. Encontré un rincón silencioso en el caos de nuestro hogar, mis manos temblando mientras marqué el número de Roberto. El teléfono sonó, cada tono haciendo eco en el vacío de la habitación, magnificando mi ansiedad. Cuando finalmente respondió, su voz era fría, distante. Roberto, por favor, comencé,
mi voz suplicante, tienes que quitar el vídeo. Piensa en mis hijos, piensa en lo que esto les hará si lo ven. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Casi podía escucharlo sopesando sus opciones, su respiración una inhalación suave pero audible. Publiqué ese vídeo por una razón, la voz de Roberto era decidida, teñida con la amargura que probablemente lo había llevado a exponer la aventura tan públicamente. Entiendo tu dolor, continué, luchando por mantener mi voz estable a pesar del tumulto dentro de mí. Pero mis hijos no tienen nada que ver con esto, son inocentes. Por favor, no dejes que sufran por nuestros errores. La respuesta de Roberto fue un suspiro, largo y cansado. ¿Crees que quiero lastimar a los niños?, preguntó, su tono suavizándose ligeramente. ¿Crees que no he pensado en eso? Sé que estás enojado, y tienes todo el derecho de estarlo, dije, tratando de conectar con la parte de él que una vez había sido nuestro amigo, antes de que toda esta amargura se apoderara. Pero por favor, reconsidera lo que esto les hará. Podrían perder amigos, ser acosados. Todo su mundo podría cambiar. Y una vez que algo está en Internet, está ahí para siempre. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Contuve la respiración, esperando, con la esperanza de que mis palabras lo hubieran alcanzado, le hubieran recordado al hombre que solía venir a nuestra casa, que había reído y cenado con nosotros, que no era esta persona consumida por la venganza. Finalmente habló de nuevo, su voz menos segura que antes. No quiero lastimar a tus hijos, no quiero, admitió, y sus palabras parecían llevar un peso de realización, como si viera el impacto más amplio de sus acciones por primera vez. Pero Patricia y Diego, ellos hicieron esto, no yo. Lo hicieron, y están lidiando con ello, le aseguré, mi voz firme. Pero nuestros hijos no deberían tener que hacerlo. Por favor, Roberto, haz esto por ellos, quita el vídeo. Hablamos un poco más. Le conté sobre los logros escolares recientes de Sebastián, como apenas estaba comenzando a disfrutar realmente sus juegos de fútbol. Mencioné la fortaleza silenciosa de Mateo, como había estado lidiando con tanto ya entre las complejidades de su vida familiar mixta y los desafíos normales de la infancia. Con cada palabra, esperaba humanizar la situación, traerla de vuelta del mundo abstracto en línea a las vidas muy reales, muy afectadas de estos dos niños pequeños. Roberto finalmente cedió, su voz una mezcla de derrota y claridad. Está bien, dijo, lo quitaré, no por Diego o Patricia, sino por los niños. Le agradecí, el alivio inundándome, aunque temperado por el conocimiento de los efectos persistentes de su decisión inicial. Terminamos la llamada en una nota de civilidad tensa, la conexión para siempre alterada pero con una pizca de respeto por su elección final de proteger a mis hijos. Después de colgar, el alivio fue palpable, pero también lo fue la gravedad de lo que aún quedaba por delante. El vídeo podría ser quitado, pero el daño estaba hecho. Los rumores habían sido encendidos, las conversaciones comenzadas, y la huella digital, aunque ahora menos rastreable, nunca sería completamente borrada. La tarea de enfrentar a nuestros amigos, familia y especialmente a nuestros hijos con la verdad se alzaba como una montaña ante nosotros. Explicar tales fracasos de adultos a mentes tan jóvenes era un rompecabezas que aún estaba tratando de resolver. Los días venideros requerirían una navegación cuidadosa, ya que Diego y yo necesitaríamos proteger a nuestros hijos de la mayor cantidad posible de consecuencias, mientras nos preparábamos para responder a sus preguntas con la honestidad apropiada para su edad. Tras el escándalo que desmoronó la fachada de mi vida aparentemente perfecta, los días que siguieron fueron algunos de los más desafiantes que jamás había enfrentado. Los cimientos mismos de mi existencia, mi matrimonio, habían sido alterados irrevocablemente por la traición, y las consecuencias representaban una navegación dolorosa a través de un paisaje que apenas reconocía. La mañana después de haber logrado convencer a Roberto de que retirara el vídeo comprometedor, Diego se acercó a mí con una solemnidad que no era característica del hombre que había conocido. Tenía un juego de papeles de divorcio en sus manos, evitando mi mirada mientras los colocaba suavemente sobre la mesa de la cocina donde habíamos compartido innumerables comidas familiares y conversaciones alegres. Creo que es mejor si hacemos esto, dijo en voz baja, con la voz tensa. Ya no merezco tu perdón ni tus sentimientos. La determinación en su voz atravesó el aire, más cortante que cualquier palabra que hubiera pronunciado la noche anterior.
Miré los papeles mientras una realidad fría y dura se asentaba sobre mí. A pesar del tumulto de emociones, una parte de mí se había aferrado a la esperanza de una reconciliación, no solo por nosotros sino por nuestros hijos. Sin embargo, en ese momento, mientras observaba a Diego derrotado y resignado, comprendí que nuestro camino hacia adelante necesitaba ser por separado. Con el corazón pesado, firmé los papeles. Cada trazo de mi nombre era un testimonio silencioso de los años que habíamos compartido y del futuro que no tendríamos. No disputé mucho, solo pedí la custodia principal de nuestros hijos, asegurándome de que tuvieran estabilidad y continuidad en sus vidas en la medida de lo posible. Diego aceptó sin vacilación, la culpa grabando líneas más profundas en su rostro. Una vez que todo se resolvió legalmente, tomé a nuestro hijo menor, Sebastián, y me mudé a un apartamento cercano. Era un lugar modesto pero lleno de potencial para un nuevo comienzo, un espacio solo para nosotros, lejos de las sombras de traiciones pasadas. Mientras tanto, la vida de Patricia se desmoronó de maneras más dramáticas y públicas de lo que podría haber imaginado. Después de su aventura con Diego y las consecuencias posteriores, Roberto, impulsado por una mezcla de traición y reivindicación, se aseguró de que Patricia no se beneficiara de su divorcio. Armado con evidencia de su adulterio, le impidió reclamar cualquier parte significativa de su considerable riqueza. La última vez que supe de ella, había sido enviada con las manos vacías, un final apropiado para sus maniobras dúplices. Pero la caída de Patricia no se detuvo ahí. Recientemente salió la noticia de que había sido arrestada por corrupción corporativa. Parecía que sus comportamientos poco éticos no se limitaban a su vida personal, sino que habían permeado también sus tratos profesionales. Si bien una parte de mí se sintió reivindicada de que Patricia estuviera enfrentando la justicia, otra parte se entristeció por el puro desperdicio de su potencial y la destrucción de la persona que una vez consideré una amiga cercana. En cuanto a mi vida, ha tomado un rumbo hacia la reconstrucción y el reenfoque en el futuro. El divorcio, aunque doloroso, me permitió comenzar de nuevo, enfocándome únicamente en criar a Sebastián y asegurarme de que Matías, aunque viviera con Diego, siguiera siendo una parte central de nuestras vidas. El desafío, sin embargo, ha sido lidiar con el impacto emocional y psicológico en Sebastián. La ausencia de su padre en nuestra vida diaria ha sido un ajuste significativo para él. Diego trata de estar presente, viniendo a visitarnos y llevándose a Sebastián los fines de semana. Pero la naturaleza una vez fluida de nuestra vida familiar ahora es un mosaico de visitas programadas y custodia compartida. Sebastián, de solo 5 años, lucha con esta nueva realidad. A menudo pregunta cuándo volverá papá a casa, y en los días en que se da cuenta de que el hogar que conocía ya no existe, su confusión se convierte en una tristeza silenciosa. Ver a mi hijo lidiar con estos sentimientos ha sido desgarrador. A pesar de la ira y la traición que sentía hacia Diego, he fomentado una relación saludable entre él y Sebastián, creyendo que cualquier problema que tuviéramos como esposos no debería manchar su vínculo padre-hijo. Ambos acordamos asistir a terapia familiar para ayudar a Sebastián a adaptarse a los cambios, y aunque ha sido útil, el camino es indudablemente largo y lleno de incertidumbres. En este nuevo capítulo de nuestras vidas, he tenido que ser tanto madre como padre en muchos aspectos, tratando de llenar los vacíos dejados por la ausencia de Diego. También he tenido que navegar mi propio proceso de sanación, lidiando con los sentimientos persistentes de traición y la tarea de perdonar lo suficiente para seguir adelante, si no por mí misma, entonces por el bien de Sebastián. Mientras me enfoco en reconstruir nuestras vidas, mi determinación se fortalece. He encontrado consuelo en regresar al trabajo, en fortalecer los vínculos con familiares y amigos que han mostrado un apoyo inquebrantable durante estos tiempos tumultuosos. La comunidad que nos rodea ha sido una fuente constante de confort y estabilidad, y estoy agradecida por cada gesto de bondad y comprensión que nos han extendido. A pesar de las cicatrices dejadas por los eventos de los meses pasados, tengo esperanza. La vida, aunque impredecible y a menudo dolorosa, también trae oportunidades de crecimiento y nuevos comienzos. Para Sebastián, para Matías y para mí misma, estoy comprometida a construir un futuro definido no por los fracasos y traiciones del pasado, sino por las posibilidades de lo que está por venir. Mientras avanzamos, un día a la vez, me aferro a la esperanza de que con amor, resistencia y un poco de coraje, podamos encontrar la paz y la felicidad nuevamente. Gracias por ver hasta el final.
Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de Reddit en Crodit.